Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero en la familia Mercer, la sangre era solo una moneda de cambio. Imagínate despertarte y encontrar tus maletas hechas, no para unas vacaciones, sino para una ejecución. Sienna Mercer no sabía que era de la realeza. No sabía que sus venas contenían el poder de una reina. Lo único que sabía era que sus propias hermanas, su propia carne y sangre, la acababan de vender a la manada más mortífera del norte por $50,000 y un todoterreno usado. Pero el destino tiene una curiosa forma de equilibrar la balanza. Porque el hombre que viene a inspeccionar su nueva jaula no es solo un rey, es su alma gemela, y está dispuesto a quemar el mundo para recuperarla. La casa de los Mercer siempre olía a cerveza rancia y ambientador de lavanda, un intento barato de enmascarar la podredumbre que se escondía bajo las tablas del suelo. Era una tarde de martes a finales de octubre, una de esas noches en las que el viento aullaba a través de las rendijas de las ventanas de su caravana en las afueras de Cold Creek. Sienna Mercer, de 20 años y pequeña para su edad, estaba de rodillas fregando una mancha de vino tinto en la alfombra beige. Tenía las manos agrietadas por el agua fría y la lejía. Era la más pequeña de la familia, y su padre, que apenas estaba lo suficientemente sobrio como para recordar su nombre, a menudo la llamaba así. En la sociedad de los hombres lobo, si no te transformabas a los 16 años, eras un lastre. Sienna no se había transformado, era solo humana, o eso creían. En la cocina, sus hermanas mayores, Lydia y Paige, estaban sentadas a la mesa laminada, hablando en voz baja y con tono frenético. «No tenemos otra opción, Lyd», susurró Paige, golpeando con una uña perfectamente cuidada el aviso de pago atrasado del banco. Paige era la belleza de la familia, rubia, maliciosa y desesperada por ascender socialmente. Los tiburones solitarios de la manada Grey Ridge vendrán mañana. Si no tenemos los $50,000, se quedarán con la casa. Se lo quedarán todo. Lydia, la mayor y la intrigante, dio una calada a su cigarrillo y sopló el humo hacia el techo. Lo sé. Hablé con Kruger esta mañana. Sienna dejó de fregar. El nombre de Kruger le erizó el vello de los brazos. Kruger era la mano derecha de Alpha Gavin, el líder de la manada Grey Ridge. Eran una manada rival conocida por dirigir redes clandestinas de apuestas y tratar a los Omegas como ganado. Y Paige presionó y él hizo una oferta. Lydia dijo con voz desprovista de emoción. Dijo que Alpha Gavin está buscando personal doméstico, concretamente alguien callado, alguien que no se defienda, alguien no registrado. El corazón de Sienna latía con fuerza contra sus costillas. Se quedó paralizada, con el trapo mojado goteando sobre la alfombra. ¿Te refieres a Sienna?, preguntó Paige, mirando hacia la sala de estar. No parecía culpable, parecía aliviada. Ofreció $55,000, dijo Lydia. Eso salda la deuda, nos permite conservar la casa y nos deja lo suficiente para arreglar la transmisión del SUV. Además, con ella fuera, ya no tendremos que esconderla. No tendremos que explicar por qué la familia Mercer tiene un defecto. Sienna se levantó con las piernas temblorosas. Se dirigió a la cocina, con el olor a lejía impregnado en su piel. «Me la estás vendiendo». Su voz era apenas un susurro, pero resonó en toda la habitación. Lydia ni siquiera se inmutó. Apagó el cigarrillo en un platillo sucio. «Oh, deja de ser tan dramática, Sienna. No te van a ejecutar. Vas a conseguir un trabajo. Ya no podemos permitirnos alimentarte. La pensión de papá se ha acabado. A Grey Ridge». La voz de Sienna se quebró. «Lydia, ¿sabes lo que les hacen allí a los lobos no registrados? No solo los limpian, los rompen. Entonces no te rompas». Paige espetó, levantándose para coger su bolso. «Mira, el trato está hecho. Kruger enviará un transporte en 1 hora. Haz las maletas y no intentes huir. Sabes que no puedes escapar de un lobo». La traición no fue ardiente y apasionada. Fue fría y pesada. Sienna miró a las dos mujeres para las que había cocinado, limpiado y mentido toda su vida. No había amor en sus ojos, solo cálculo. «Estás vendiendo a tu propia hermana por la reparación de un coche», dijo Sienna. Las lágrimas finalmente brotaron.
Lydia se levantó y se acercó, agarrando bruscamente la barbilla de Sienna. Estamos vendiendo una carga, Sienna. Ahora ve a hacer las maletas. Si no estás lista, cuando llegue Kruger, podría decidir llevarse a Paige en tu lugar, y no voy a permitir que eso suceda. La siguiente hora fue una vorágine de terror. Sienna hizo una sola bolsa de viaje con 2 pares de vaqueros, unos cuantos jerseys gastados, una fotografía de su difunta madre y un pequeño medallón de plata que había encontrado en el ático años atrás. No se despidió de su padre. Estaba dormido en el sillón reclinable, roncando mientras su hija menor se marchaba. A las 9 en punto de la noche, una furgoneta negra con cristales tintados subió por el camino de grava. El motor ronroneaba con un rugido amenazador. Kruger salió. Era un hombre corpulento que llevaba una chaqueta de cuero que crujía con cada movimiento. Tenía una cicatriz que le recorría desde el ojo izquierdo hasta la mandíbula. No miró a Lydia ni a Paige. Miró directamente a Sienna. ¿Es esta la mercancía? Kruger gruñó. Ella no es mercancía. Sienna escupió, encontrando un poco de valor. Kruger se rió con un sonido seco y seco. En Grey Ridge, todo el mundo tiene un precio, cariño. Sube. Lydia dio un paso adelante, con la mano extendida. Kruger arrojó un grueso sobre el porche. Lydia lo cogió y contó los billetes con dedos temblorosos. No levantó la vista cuando Kruger agarró a Sienna por el brazo con tanta fuerza que le dejó un moratón y la empujó hacia la furgoneta. ¡Lydia!, gritó Sienna, presa del pánico, que finalmente se apoderó de ella cuando se abrió la puerta corredera, dejando al descubierto el oscuro interior metálico. Paige, por favor. Paige se dio la vuelta y se miró las uñas. Lydia contó el dinero, 55. Está todo aquí, murmuró Lydia. Levantó la vista con dureza. Adiós, Sienna. Intenta ser útil por una vez. La puerta se cerró de golpe, sumiendo a Sienna en la oscuridad. La furgoneta se alejó, levantando una nube de grava. Sienna no lloró. Las lágrimas se habían secado, sustituidas por un nudo frío y duro en el estómago. Entonces se dio cuenta de que la familia no era una cuestión de sangre. Se trataba de sobrevivir. Y ahora estaba sola en un mundo de depredadores. El viaje al territorio de Grey Ridge duró 3 horas. Se adentraron en las montañas, donde no había cobertura, y los árboles eran tan densos que bloqueaban la luz de la luna. Cuando la furgoneta finalmente se detuvo, sacaron a Sienna a un patio de hormigón, rodeado de altas vallas coronadas con alambre de púas. No era una casa, sino una fortaleza. El aire olía a azufre y a perro mojado. La hicieron entrar en una mansión de estilo industrial. Carecía de la calidez de un hogar. Los suelos eran de piedra fría y las paredes estaban adornadas con cuernos y armas. «Llévala a la cocina», le gritó Kruger a un guardia de menor rango. «Y dile al cocinero que es carne fresca. Si la caga, dormirá en las perreras». Durante las 2 semanas siguientes, la vida de Sienna fue un infierno. Se despertaba a las 4 de la madrugada para hornear pan, fregaba enormes ollas de hierro fundido hasta que le sangraban los dedos y servía las comidas a los guerreros de la manada, que le agarraban la ropa y se burlaban de su falta de olor porque no se había transformado ante ellos. No era más que un juguete que se podía romper. Pero lo peor era el alfa Gavin. Gavin era un depredador en todos los sentidos de la palabra. Era guapo, en un sentido cruel, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y unos ojos que parecían lagos helados. Había desarrollado un interés peculiar por Sienna. Disfrutaba del miedo que le causaba. Una noche, mientras Sienna limpiaba la larga mesa del salón de banquetes, Gavin la agarró por la muñeca. El contacto le puso la piel de gallina. «Eres muy bonita para ser una defectuosa». Gavin balbuceó con aliento que olía a whisky. «Mi beta me dice que no te rompes fácilmente. Eso me gusta. Por favor, déjame ir». «Alfa», susurró Sienna, manteniendo la mirada en el suelo. El contacto visual se consideraba un desafío. «Eres mía», gruñó Gavin, apretando su agarre hasta que ella gimió. «Tus hermanas se aseguraron de ello. Pero las cosas se van a poner movidas por aquí. Quizás quieras mantenerte fuera de la vista a partir de mañana». Sienna retiró el brazo, acariciando el moretón que se estaba formando en su muñeca. «¿Por qué?» Gavin se puso de pie,
tambaleándose ligeramente, porque el Alto Consejo va a enviar a un inspector. Al parecer, el propio rey está haciendo rondas por los territorios del norte. El rey Dominic Vane. La habitación se quedó en silencio. Incluso el guerrero ruidoso dejó de beber. Dominic Vane, el nombre era una leyenda. El rey Alfa. Se decía que era el lobo más fuerte nacido en un siglo. Era despiadado, eficiente y totalmente intolerante con las manadas que infringían las leyes de la luna. Si veía cómo Gavin trataba a sus trabajadores no registrados, Grey Ridge sería sancionado o algo peor. Si el rey te ve, siseó Gavin, inclinándose cerca del oído de Sienna, si tan solo lo miras, yo mismo te mataré. Te quedarás en la despensa. Eres invisible. ¿Lo entiendes? Sí, Alfa, dijo Sienna, con el corazón latiéndole con fuerza. El rey Dominic Vane era su única esperanza. Si pudiera llegar hasta él, tal vez podría suplicarle que le diera refugio, pero Gavin nunca la dejaría acercarse a él. A la mañana siguiente, el ambiente en Grey Ridge cambió. Se había limpiado la suciedad. Los guerreros llevaban uniformes limpios. El olor a miedo había sido sustituido por el olor a ansiedad. Sienna estaba encerrada en el lavadero, una pequeña habitación detrás de la cocina donde se lavaban los platos. La jefa de cocina, una anciana comprensiva llamada Martha, la miró con lástima. «Quédate ahí, niña», dijo Martha. «El rey trae su propia guardia. Son letales. No querrás verte envuelta en el fuego cruzado». Alrededor del mediodía, el sonido de motores pesados resonó en las paredes del cañón. Una caravana de todoterrenos negros, mucho más caros que cualquier otro que Sienna hubiera visto jamás, entró en el patio. Desde la pequeña ventana incrustada de suciedad del lavadero, Sienna se subió a una caja y miró hacia afuera. Las puertas de los coches se abrieron. Hombres con trajes tácticos oscuros salieron de la Guardia Real. Se movían con una precisión aterradora. Y entonces se abrió el coche central. Un hombre salió. Era alto, superando incluso a los guerreros más grandes de Gavin. Llevaba un traje negro a medida que se ajustaba a sus anchos y poderosos hombros. Tenía el pelo oscuro, corto, y llevaba gafas de sol que le ocultaban los ojos. Pero incluso desde esa distancia irradiaba poder a raudales. No era solo autoridad, era una fuerza física, un aura de dominio que hacía que los lobos del patio bajaran la cabeza instintivamente. Era Dominic Vane. Como si sintiera que lo observaban, Dominic se detuvo. Giró lentamente la cabeza hacia la casa principal, hacia la cocina, hacia la pequeña y sucia ventana donde se escondía Sienna. Se quitó las gafas de sol. Sus ojos eran de un dorado eléctrico penetrante. Sienna jadeó y se agachó, con el corazón latiendo tan rápido que pensó que se desmayaría. «Me ha visto», pensó. «Imposible. No puede ser». En el patio, Dominic se quedó paralizado. Sus fosas nasales se dilataron. Inhaló profundamente y frunció el ceño. «¿Mi rey, su beta?», preguntó en voz baja un hombre llamado Silas. «¿Pasa algo?» Dominic lo ignoró. Dio otro paso hacia la casa ignorando al Alfa Gavin, que se inclinaba obsequiosamente ante él. «Ese olor», murmuró Dominic con voz grave, un rugido bajo que sonaba como un trueno. «Vainilla y lluvia». «Señor», preguntó Gavin sudando, «hemos preparado el salón de banquetes». «Silencio», ordenó Dominic sin levantar la voz, pero silenciando todo el patio. El lobo interior del rey estaba inquieto, arañando los confines de su mente. Durante 10 años Dominic había buscado a su pareja. Había visitado todas las manadas, todas las galas, todas las reuniones del continente. Había perdido la esperanza. Había aceptado una vida de fría soledad. Pero aquí, en esta manada sucia y degenerada, el olor era inconfundible. Era el olor del hogar. Era el olor de ella. Dominic volvió su mirada dorada hacia Gavin. «¿Quién está en esa casa?» «Solo el personal, mi rey». Gavin tartamudeó. «Cocineros, limpiadores, nadie importante». Dominic entrecerró los ojos. «Me estás mintiendo, Gavin, y no me gustan los mentirosos». Avanzó, empujando al Alfa de Grey Ridge como si fuera un niño. «Silas», ladró Dominic, «asegura el perímetro. Que nadie salga».
En la despensa, Sienna oyó el alboroto. Oyó los pesados pasos que se acercaban a la cocina. Oyó cómo se abrían de golpe las puertas. Retrocedió hasta la esquina, agarrándose el delantal sucio, aterrorizada de que Gavin viniera a castigarla por mirar por la ventana. La puerta de la despensa se abrió de una patada. Pero no era Gavin, era el hombre del traje, el rey. Ocupaba todo el umbral y su presencia aspiraba el aire de la pequeña habitación. Miró las pilas de platos sucios, la suciedad del suelo. Y finalmente sus ojos se posaron en Sienna, acurrucada en la esquina, oliendo a lejía y a lejía. Sienna contuvo la respiración, esperando la ira, esperando el golpe. Pero Dominic no atacó. Su pecho se agitó, sus pupilas se dilataron hasta que sus ojos quedaron casi completamente negros. Dio un paso hacia ella, extendiendo la mano que temblaba ligeramente. Mía, susurró la palabra con un tono cargado de posesividad y temor reverencial. Eres mía. Sienna levantó la vista, confundida y aterrorizada. Pero por favor, no me hagas daño. El miedo en su voz pareció romper algo dentro de él. Un gruñido salió de su garganta, no dirigido a ella, sino al mundo que había provocado ese miedo. ¿Quién te ha hecho esto?, exigió Dominic, bajando la voz a un tono peligroso y letal. Cayó de rodillas en la tierra, ignorando su caro traje solo para estar a la altura de sus ojos. Extendió los dedos, flotando a pocos centímetros de su mejilla, temeroso de tocarla por si se rompía. Dime quién te hizo esto y lo destrozaré. Sienna parpadeó, sintiendo una atracción repentina y abrumadora entre ellos. Era como si una cuerda se hubiera tensado, un hilo dorado que conectaba su corazón con el de él. Por primera vez en su vida, no se sentía como una enana. No se sentía como un defecto. Se sentía vista. Solo soy la sirvienta, susurró. No, dijo Dominic, mientras su pulgar finalmente limpiaba una mancha de suciedad de su mejilla. La chispa que saltó entre ellos los hizo jadear a ambos. No eres la sirvienta, eres la reina. El silencio en la cocina era ensordecedor, solo roto por el goteo de un grifo que goteaba y la respiración entrecortada del rey Alfa. Dominic Vane permaneció de rodillas. Para cualquier otra persona, un rey arrodillado en el suelo parecería una debilidad. Para Sienna, era lo más aterrador que había visto jamás. Los hombres como él no se arrodillaban. Los hombres como él conquistaban. Mi reina, repitió Dominic con voz áspera, como grava rozando terciopelo. Déjame sacarte de aquí. Sienna se apretó más contra la esquina, con los dedos blancos agarrados al delantal manchado. No puedo ir contigo. Dominic frunció el ceño y la luz dorada de sus ojos se apagó ligeramente, confundida. ¿Por qué quieres quedarte aquí? Miró a su alrededor con descarado disgusto. No, susurró Sienna con voz temblorosa. Pero les pertenezco. Mis hermanas firmaron un contrato. El Alfa Gavin pagó por mí. Si me voy, vendrán a por mi familia. Harán daño a mi padre. Dominic se levantó lentamente. El movimiento fue fluido, depredador. La ternura de su rostro desapareció, sustituida por una fría ira que bajó la temperatura de la habitación 10 grados. ¿Pagó por ti?, preguntó Dominic, con una voz mortalmente tranquila. ¿$55,000? Admitió Sienna con la vergüenza quemándole las mejillas para cubrir una deuda de juego. Dominic se volvió hacia la puerta. Silas. El beta se apresuró a sacar su arma, buscando alguna amenaza. Se quedó paralizado cuando vio al rey de pie junto a una chica encogida y cubierta de mugre. «Mi liege, prepara el coche», ordenó Dominic, desabrochándose la chaqueta de su traje a medida. Se la quitó y la colocó con delicadeza sobre los hombros de Sienna. El forro de seda era cálido y olía a madera de cedro y poder. Era pesado y envolvía su pequeño cuerpo. «Y tráeme al Alfa Gavin ahora mismo». Unos instantes después, 2 guardias reales empujaron a Gavin al interior de la cocina. El Alfa de Grey Ridge parecía indignado y se ajustó la chaqueta de cuero, pero sus ojos se movían nerviosamente entre Dominic y Sienna. «¿Qué significa esto, Rey Dominic?». Gavin se burló, tratando de mantener una fachada de autoridad en su propio territorio. «Interrumpes las operaciones de mi manada. Irrumpes en mis cocinas.
Has comprado a un ser humano. Dominic lo interrumpió. Se acercó a Gavin, elevándose sobre él. Has comprado a una hembra. Explícate antes de que te arranque la garganta aquí mismo, sobre el suelo. Gavin se rió, aunque sonó forzado. No es una hembra, Alteza. Es un defecto, una omega que nunca se transformó. Su familia me vendió legalmente sus derechos laborales. Tengo los documentos firmados por sus tutores, según la sección 4, artículo 2, de las leyes de la manada. El intercambio de trabajo por deuda es legal. Gavin sonrió con aire burlón. Conocía las leyes. Dominic era un reformista, pero estaba obligado a cumplir los antiguos tratados. No podía ejecutar a un alfa sin una causa legal, o se desencadenaría una guerra civil con los territorios del norte. Trabajo, repitió Dominic, inclinando la cabeza. No esclavitud. Ella paga su deuda. Gavin se encogió de hombros. Es la práctica habitual. Dominic metió la mano en el bolsillo interior y sacó una chequera. Desenroscó una pluma estilográfica de oro, garabateó furiosamente y arrancó el cheque. Lo dejó caer al suelo, a los pies de Gavin. $1,000,000, dijo Dominic. Gavin miró el cheque con los ojos muy abiertos. ¿Qué? ¿Eso cubre la deuda, los intereses y las molestias?, dijo Dominic con voz monótona. La chica viene conmigo ahora. Gavin miró el dinero y luego a Sienna. La codicia luchaba con el orgullo, pero no era estúpido. No podía luchar contra el rey. Todavía no. Bien, espetó Gavin. Llévate a la enana. De todos modos, no sirve para nada. Es mercancía defectuosa. Un gruñido grave y vibrante brotó del pecho de Dominic. Se movió más rápido de lo que Sienna tardó en parpadear. Una mano rodeó el cuello de Gavin, levantando al otro alfa un palmo del suelo. Gavin arañó el brazo de Dominic, jadeando, y pataleó sin poder hacer nada. «Escúchame bien», susurró Dominic, inclinándose hasta que sus frentes casi se tocaban. «Ella no es una enana. No está rota. Es mi compañera predestinada. Y si vuelves a mencionar su nombre, quemaré todo este territorio hasta reducirlo a cenizas y echaré sal en la tierra para que nada crezca aquí durante 1000 años». Soltó a Gavin. El alfa de Grey Edge se desplomó en el suelo, tosiendo y retorciéndose de terror, sustituyendo por fin su arrogancia. Dominic se volvió hacia Sienna. El monstruo había desaparecido y el caballero había regresado. Le tendió la mano. «Ven, Sienna», le dijo en voz baja. «Vamos a casa». Sienna miró a Gavin, jadeando en el suelo, y luego al alto y moreno desconocido que le ofrecía la mano. No entendía realmente que era una pareja predestinada. Había oído los cuentos de hadas, pero las chicas como ella no tenían cuentos de hadas. Pero sabía una cosa. Cualquier lugar era mejor que aquel. Puso su pequeña mano llena de cicatrices en la grande de él. Dominic no se limitó a sacarla de allí. La cogió en brazos, llevándola como a una novia a través de la cocina, pasando junto al personal atónito y saliendo a la luz del sol. Mientras caminaba hacia la comitiva, Sienna enterró la cara en su camisa. «Estoy sucia», murmuró. «Voy a estropearte el traje». Dominic la abrazó con más fuerza. «Podrías estar cubierta de barro, Cyan, y seguirías siendo lo más preciado que tengo». La sentó en la parte trasera del SUV central. Los asientos eran de cuero color crema, suaves como la mantequilla. Se sentó a su lado y le indicó al conductor que arrancara. Cuando el convoy se alejó de Grey Ridge, dejando atrás su prisión, Sienna no sintió alivio. Sintió un pánico creciente. Miró a Dominic, que la observaba con una intensidad que le cortó la respiración. «¿A dónde vamos?», preguntó. «A la capital», respondió Dominic, «al Palacio Obsidiano». «¿Y luego qué?», preguntó Sienna con voz débil. «¿Qué quieres de mí?». Dominic parecía afligido. «No quiero nada de ti, Sienna. Quiero darte el mundo. Eres mi compañera, mi igual. No puedo serlo», argumentó ella ajustándose la chaqueta demasiado grande. «No soy un lobo. Nunca me transformé. Mi familia decía que era un callejón sin salida genético. Necesitas una reina que sea fuerte. Yo solo soy yo». Dominic extendió la mano y volvió a cogerla de ella. Su pulgar recorrió los callos de la palma de su mano. Prueba de sus años de duro trabajo.
La fuerza no tiene que ver con las garras, Sienna, dijo con firmeza. Sobreviviste a una familia que te vendió. Sobreviviste a una manada que intentó quebrarte. Eres más fuerte que cualquier lobo que conozco, y ya resolveremos lo demás. Te prometo que nadie volverá a hacerte daño. Sienna quería creerle, pero mientras veía los árboles difuminarse por la ventana, un pensamiento oscuro se instaló en su mente. Sus hermanas no dejarían pasar esto, y Gavin no olvidaría la humillación. Había cambiado una jaula por un castillo, pero temía que los monstruos del exterior solo estuvieran empezando. El Palacio de Obsidiana no era un edificio, era una ciudad en sí misma. Encaramado al borde de un enorme acantilado con vistas al agitado océano, era una extensa obra maestra de piedra negra, cristal y acero. El trayecto había durado 4 horas. Durante la mayor parte del mismo, Sienna había dormido a ratos, agotada. Cada vez que se despertaba, Dominic estaba allí leyendo documentos en una tableta, pero desviaba su atención hacia ella en cuanto se movía. Le ofrecía agua, barritas proteicas y una manta. Era abrumador. Cuando el todoterreno finalmente se detuvo en la entrada circular, la magnitud del lugar hizo que Sienna se encogiera en su asiento. «Es grande», logró decir. «Tiene demasiadas habitaciones vacías», dijo Dominic abriéndole la puerta. «Espero que puedas ayudarme a llenarlas de vida». La ayudó a salir. Una fila de empleados esperaba, criadas con uniformes impecables, guardias con expresiones estoicas. Un hombre mayor con cabello plateado y monle dio un paso al frente. Era Reynolds, el mayordomo real. «Bienvenida a casa, Su Majestad». Reynolds hizo una profunda reverencia. Miró a Sienna y sus ojos se agrandaron ligeramente al ver su aspecto desaliñado. La chaqueta de hombre demasiado grande, los vaqueros sucios y la mugre en su rostro. Pero Reynolds era un profesional. Hizo una reverencia igual de profunda ante ella. «Y bienvenida, mi señora. Prepara el ala este», ordenó Dominic. «Y llama al doctor Lohan. Quiero un examen médico completo inmediatamente». «¿Está herida, señor?», preguntó Reynolds, sustituyendo la formalidad por la preocupación. «Ha sido descuidada», dijo Dominic, apretando la mandíbula. «Quiero saber todos los daños que le han causado para poder repararlos». Sienna fue llevada rápidamente, sin rudeza, pero con eficiencia. Dominic fue apartado por su beta Silas para ocuparse de asuntos urgentes del consejo, dejando a Sienna al cuidado de una mayordoma llamada Mara. Mara era amable, en marcado contraste con las mujeres de Grey Ridge. Llevó a Sienna a un cuarto de baño más grande que toda la caravana en la que Sienna había crecido. La bañera era de mármol blanco y estaba llena de agua humeante que olía a jazmín y miel. «Tómese su tiempo», dijo Mara en voz baja, dejando un montón de toallas mullidas. «Pida lo que necesite». A solas, Sienna se quitó la ropa sucia. Se vio en el espejo que iba del suelo al techo. Estaba demacrada, se le marcaban las costillas y tenía la piel pálida y magullada. No parecía una reina, parecía una víctima. Se sumergió en el agua caliente, siseando cuando el calor le quemaba las heridas. Se frotó la piel hasta que se puso rosa, tratando de borrar la sensación de las manos de Gavin, el olor de la cocina y el recuerdo de los fríos ojos de Lydia. Lydia, a cientos de kilómetros de distancia, en la estrecha caravana de Mercer, Lydia gritaba: «¡Se la ha llevado!». Lydia chilló y lanzó una taza de café contra la pared. Se rompió, esparciendo fragmentos de cerámica sobre la alfombra manchada. Paige estaba sentada en el sofá, mirando su teléfono, con el rostro pálido. «Está en todas partes, Lydia. Mira». El Rey Alpha interviene en Greyedge. Alguien filtró una foto. Giró la pantalla del teléfono. Era una foto borrosa tomada desde lejos que mostraba a Dominic sacando a Sienna de la cocina. «El rey», susurró Lydia, hundiéndose en una silla. «Sienna está con el rey. Estamos muertas», dijo Paige con voz temblorosa. «Si ella le cuenta lo que hicimos, si le cuenta lo del dinero, él nos ejecutará». Los ojos de Lydia recorrieron rápidamente la habitación. Su mente, siempre intrigante, comenzó a dar vueltas. El miedo era inútil. La manipulación era la única salida. «No», dijo Lydia lentamente, con una sonrisa retorcida en los labios.
No nos ejecutará. No si controlamos la narrativa. ¿De qué estás hablando? Piensa, Paige, espetó Lydia. Nadie sabe que la vendimos excepto Gavin. Y Gavin no va a admitir que compró una esclava. Eso también es ilegal para él. Así que, para el resto del mundo, ¿cómo se ve esto? Paige frunció el ceño. Parece que el rey se llevó a nuestra hermana. Exactamente. Lydia se levantó, alisándose el cabello. El rey secuestró a nuestra vulnerable y discapacitada hermanita. Nosotros no la vendimos, la enviamos a Grey Ridge para que recibiera tratamiento médico especializado. Sí. Y entonces el rey se abalanzó y la robó. ¿Quieres acusar al rey de secuestro? Preguntó Paige, horrorizada. Quiero acudir a la prensa, dijo Lydia, con los ojos brillantes de malicia. Quiero llorar ante las cámaras. Quiero suplicar que la devuelvan. Si nos hacemos las víctimas, el público estará de nuestro lado. El rey no puede matar a la afligida familia de su nueva novia sin parecer un tirano. No solo queremos seguridad, Paige. Vamos a conseguir una indemnización que hará que $50,000 parezcan calderilla. De vuelta en el Palacio Obsidiano, Sienna se envolvió en una bata de seda que le parecía agua contra la piel. Salió del baño y encontró al Dr. Lohan esperando en el dormitorio. El Dr. Lohan era una mujer de rostro severo, con gafas afiladas y un aroma a antiséptico y salvia. Buenas noches, señorita Mercer. El rey ha solicitado un chequeo. Sienna se sentó en el borde de la enorme cama. Estoy bien, solo cansada. Hazme el favor, dijo Lohan, abriendo su maletín médico. El examen fue minucioso. Lohan le revisó el corazón, la presión arterial y los reflejos. Frunció profundamente el ceño cuando palpó las glándulas del cuello de Sienna. ¿Dijiste que nunca te transformaste?, preguntó Lohan, iluminando los ojos de Sienna con una linterna. No. Sienna bajó la mirada. Mis padres dijeron que nací mal, un defecto genético. La genética de los lobos es compleja, pero los defectos son increíblemente raros, murmuró Lohan. Sacó una jeringa. Necesito una muestra de sangre. Sienna se estremeció, pero lo permitió. Lohan extrajo un vial de sangre de color rojo oscuro. Se acercó a un analizador portátil que había colocado sobre el escritorio e insertó el vial. La máquina emitió un pitido. Pasaron unos minutos en silencio. Luego, la máquina imprimió una pequeña hoja de papel. La doctora Lohan la leyó. Luego la volvió a leer. Le temblaba ligeramente la mano. Señorita Mercer, dijo Lohan, girándose lentamente. ¿Sus padres o sus hermanas le daban vitaminas o suplementos a diario? Sienna asintió. Sí, desde que era pequeña. Lydia decía que tenía un sistema inmunológico débil, así que me hacía beber un tónico a base de hierbas todas las mañanas. Tenía un sabor amargo, como a ceniza. La puerta se abrió y Dominic entró. Se había duchado y se había puesto ropa limpia, pantalones negros y un suéter gris, pero todavía tenía el pelo húmedo. Parecía menos un rey y más un hombre desesperado por recibir buenas noticias. ¿Cómo está Lohan?, preguntó Dominic, caminando directamente hacia Sienna, aunque tuvo cuidado de no tocarla sin permiso. La doctora Lohan se quitó las gafas. Tenía el rostro serio. Señor, no es un defecto, dijo Lohan con voz tensa por la ira. Está envenenada. Dominic se quedó inmóvil. Explíquese. Su sangre está saturada de espina de lobo y nitrato de plata mezclados con un agente supresor llamado raíz de sombra, explicó Lohan mostrando los resultados. Es un cóctel diseñado para mantener al lobo inactivo. Debilita el crecimiento del cuerpo y evita la transformación. Si lleva años tomándolo, es un milagro que siga viva. Sienna sintió que la habitación daba vueltas. Veneno. Lydia me lo dio. Dijo que era medicina. No era medicina, dijo Dominic, bajando la voz hasta convertirla en un gruñido aterrador. Era una jaula. ¿Por qué?, susurró Sienna, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué harían eso? ¿Por qué?, dijo la doctora Lohan, mirando de nuevo los datos. La raíz de sombra solo se usa en alfas. Es demasiado fuerte para los lobos normales. Mataría a un lobo normal en una semana. Lohan miró a Dominic, luego a Sienna, con los ojos muy abiertos al darse cuenta.
La única razón por la que sobrevivió a esta dosis durante años, dijo Lowen, es porque su lobo es increíblemente poderoso. No es una hembra débil. Según estos indicadores, es probable que sea de linaje alfa, quizás incluso una loba blanca. Dominic miró a Sienna, atónito. Una loba blanca, la más rara de todas, símbolo de pureza y poder inmenso. Sienna negó con la cabeza. No, eso es imposible. No es imposible, dijo Dominic, arrodillándose de nuevo ante ella y tomándole las manos. Su ira hacia su familia se irradiaba de él, pero su tacto era suave. Te temían, Sienna, sabían lo que eras y te envenenaron para mantenerte débil, para mantenerte sumisa. Llevó su mano a sus labios y le besó los nudillos. Pero fracasaron, juró Dominic. Vamos a eliminar este veneno de tu organismo, y cuando tu lobo despierte, el mundo entero temblará. En ese momento, la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Silas, el beta, estaba allí, pálido. Llevaba una tableta en la mano. Dominic Silas dijo, olvida el protocolo, tienes que ver esto, lo están dando en directo en las noticias. Dominic se levantó, con el rostro endurecido. ¿Qué es? Silas se acercó y pulsó el botón de reproducción de la tableta. En la pantalla, Lydia y Paige estaban sentadas en un sofá, secándose los ojos con pañuelos. En la parte inferior de la pantalla se leía, exclusiva, las hermanas Mercer suplican el regreso de su hermana secuestrada. Solo queremos que vuelva. Lydia sollozaba ante la cámara, ofreciendo la actuación de su vida. Está enferma, necesita su medicación. El rey se la ha llevado. La ha sacado a rastras de la clínica donde la enviamos para que la ayudaran. Por favor, si alguien está viendo esto, dígale al rey Dominic que deje marchar a nuestra hermana pequeña. Sienna miró fijamente la pantalla, horrorizada. Están mintiendo, jadeó. Lo están tergiversando todo. Dominic miró fijamente la pantalla con una expresión indescifrable, pero el aire a su alrededor comenzó a crepitar con energía estática. «Quieren una guerra», dijo Dominic en voz baja. «Les daré una guerra». El proceso de desintoxicación no era un procedimiento médico, era un exorcismo. El doctor Lohan les había advertido que sería doloroso. El veneno de la raíz de la sombra se había entretejido en la médula ósea de Sienna durante más de una década. Arrancarlo significaba que su cuerpo tenía que reconstruirse desde dentro. Durante 3 días y 3 noches, el ala este del Palacio Obsidiano se llenó con los sonidos de la agonía de Sienna. Ardía con una fiebre que alcanzó niveles peligrosos. Su piel se volvió translúcida y sus venas brillaban con un negro pálido y enfermizo a medida que se purgaban las toxinas. Dominic no durmió. Se sentó en un sillón de respaldo alto junto a su cama, sin corbata y con las mangas de la camisa remangadas hasta los codos. Tenía la cara sin afeitar y una oscura barba incipiente le cubría la mandíbula. Cada vez que Sienna gritaba, retorciéndose entre las sábanas de seda, Dominic estaba allí. Le cogía la mano, le limpiaba la frente con paños fríos y dejaba que le clavara las uñas en el antebrazo hasta hacerle sangre. «Me duele», jadeó Sienna la segunda noche, arqueando la espalda sobre el colchón. Su loba interior estaba despertando, pero estaba confusa y enfadada, arañándole el pecho. «Lo sé», susurró Dominic, con voz cargada de impotencia. «Lucha, Sienna, lucha por mí». Mientras Dominic libraba una batalla por la vida de Sienna en el dormitorio, otra batalla muy diferente se estaba gestando en los pasillos del palacio. Lady Vanessa Thorne, la hija del Alfa del Sur y una mujer que había pasado 5 años posicionándose para ser la reina de Dominic, caminaba de un lado a otro por el pasillo fuera de la sala médica. Era impresionante, con su cascada de cabello rojo y sus ojos como esmeraldas, pero su belleza era afilada como un diamante tallado para extraer sangre. Detuvo a Silas, el beta, cuando éste salía de la habitación con una bandeja de suministros médicos usados. «¿Ya ha muerto?», preguntó Vanessa con voz ligera, fingiendo preocupación, pero sin poder ocultar el veneno. «Está luchando, mi señora», dijo Silas con rigidez. No le gustaba Vanessa. Olía a ambición y a perfume francés. «Es una tragedia, la verdad». Vanessa suspiró, alisándose el vestido de diseño. «Dominic es tan noble»,
recogiendo vagabundos. Pero en realidad, Silas es un defecto, una chica humana con un linaje envenenado. Nunca sobrevivirá al cambio. Incluso si lo hace, será débil. El consejo no aceptará una reina débil. Estamos en guerra con los renegados. Necesitamos fuerza, no un caso de caridad. El rey ha tomado su decisión, respondió Silas. El rey es emocional, replicó Vanessa, acercándose. Necesita que le recuerden la realidad. Si esa chica muere, quedará devastado. Quizás sea mejor que la naturaleza siga su curso más rápido. Silas entrecerró los ojos. Cuida tu tono, Vanessa. Vanessa sonrió fría y depredadora. Esperó a que Silas se marchara y luego se escabulló entre los guardias, que estaban distraídos con un cambio de turno. Entró en el dormitorio a oscuras. Dominic había entrado brevemente en el baño contiguo para lavarse la cara. Sienna estaba sola en la cama, respirando superficialmente, con la piel pálida como la luz de la luna. Vanessa se acercó a la cama. Miró a la chica que, sin saberlo, le había robado la corona. Vanessa creía que era su derecho por nacimiento. «No perteneces aquí», susurró Vanessa en el silencio. Extendió el dedo y lo colocó sobre el gotero intravenoso que estaba eliminando el veneno. Un pellizco en el tubo, una pequeña burbuja de aire, y todo habría terminado. No eres más que una cosita rota. Hazle un favor y déjalo ir. Los ojos de Sienna se abrieron de golpe. Ya no eran marrones. Estaban llenos de una luz lechosa e iridiscente. Vanessa jadeó y retiró la mano. Un gruñido sordo emanó del pecho de Sienna. No era el gemido de una niña enferma. Era el rugido de una bestia que había estado encadenada en la oscuridad durante 10 años y acababa de romper su cadena. La puerta del baño se abrió y Dominic salió furioso, sintiendo el aumento de la tensión. Vio a Vanessa de pie junto a la cama. «Aléjate de ella», Dominic rugió, y el sonido hizo temblar los cristales de las ventanas. Vanessa se estremeció y retrocedió con las manos en alto. Dominic solo estaba comprobando cómo estaba. Oí un ruido. «Vete», ordenó Dominic, señalando la puerta. «Si te vuelvo a ver cerca de esta habitación, olvidaré que tu padre es mi aliado». Vanessa huyó con el rostro pálido por la humillación. Dominic corrió hacia la cama. Sienna se incorporó. La fiebre había bajado. El sudor de su piel se estaba enfriando. Miró sus manos. Las cicatrices de años fregando suelos se estaban desvaneciendo, uniéndose ante sus ojos. Sus músculos, antes atrofiados, vibraban con una nueva energía. «Está aquí», susurró Sienna, llevándose las manos al pecho. «¿Quién?» «Mi loba». Sienna miró a Dominic y por primera vez no parecía asustada, parecía poderosa. «Se llama Lyra». Dominic exhaló un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Lyra. Es un nombre precioso. Sienna balanceó las piernas sobre el borde de la cama. Se sentía ligera, pero con los pies en la tierra. La niebla de su mente había desaparecido, y en su lugar había una claridad cristalina y nítida. Lo recordaba todo: el abuso, el frío, la traición. Pero ya no se sentía triste. Se sentía furiosa. «Dominic», dijo con voz firme, «¿dónde están mis hermanas?» Dominic dudó. «Están complicando las cosas. Están en todos los canales de noticias. Me han acusado de secuestrarte. Exigen una reunión o demandarán a la corona por violación de los derechos humanos». Sienna se puso de pie. Se tambaleó por un segundo, pero luego recuperó el equilibrio. Caminó hacia el espejo. La mujer que la miraba no era la más débil de Cold Creek. Sus ojos brillaban con un tono dorado que combinaba con los de Dominic. Su cabello era más grueso y lustroso. Parecía una reina. «¿Quieren una reunión?», preguntó Sienna con una sonrisa fría en los labios. Una sonrisa que se parecía aterradoramente a la de Dominic. «Sí», dijo Dominic, mirándola con asombro. «Bien», dijo Sienna. «Que vengan. Invítalos al palacio. Invita a la prensa. Invita a todo el mundo». Sienna: «No hace falta. Ya no me voy a esconder más, Dominic». Se volvió hacia él, y la energía de la sala se disparó tanto que las bombillas parpadearon. «Me vendieron por un coche. Me envenenaron para mantenerme esclavizada. No voy a esconderme. Voy a acabar con ellos».
El gran salón del Palacio Obsidiano estaba en silencio. El aire estaba cargado de expectación. Dominic estaba sentado en el enorme trono negro, con el aspecto de un rey letal. Pero la silla vacía a su lado atraía todas las miradas. Las puertas se abrieron, dejando entrar primero a la prensa, seguida de la afligida familia. Lydia y Paige Mercer entraron vestidas con ropa sobria, con Alpha Gavin actuando como su protector. Parecían pequeñas en el cavernoso salón, pero mantenían la cabeza alta. Creían que tenían al público de su lado. Rey Dominic, dijo Lydia, con la voz temblorosa ante las cámaras, exigimos la liberación de nuestra hermana. Usted utilizó su poder para robar a una niña vulnerable y enferma. Devuélvala a su familia y retiraremos los cargos. Dominic no se movió. Cautiverio es una palabra muy fuerte, señorita Mercer. ¿Y los $55,000? Lydia se quedó paralizada. No sé de qué está hablando. Entonces, ¿por qué me envenenó? La voz atravesó la sala como una navaja. Desde las sombras detrás del trono, Siena dio un paso adelante. Estaba irreconocible. Había desaparecido la suciedad y los harapos descomunales. Llevaba un vestido de seda azul medianoche y su cabello caía en cascada por su espalda en ondas lustrosas. Pero fue su presencia la que silenció la sala. No parecía una víctima, parecía una reina. Lydia se quedó boquiabierta. Siena. Hola, Lydia, dijo Siena, deteniéndose junto a Dominic. Miró a los ojos de su hermana con una calma escalofriante. Pareces sorprendida de verme viva. Le ha lavado el cerebro, chilló Lydia, señalándola con un dedo tembloroso. Mírala, esa no es mi hermana. Él me liberó, dijo Siena en voz alta, dirigiéndose a la sala. El doctor Lowen encontró la ruta de las sombras en mi sangre, el veneno que me echabas en el té cada mañana desde que tenía 8 años, el veneno que me mantenía pequeña, que detuvo mi transformación. Un murmullo recorrió la prensa. La ruta de las sombras era un delito grave. Mentiras. Gavin dio un paso adelante. Tenía el rostro enrojecido. La chica está confundida. Esto es una trampa. ¿Y tú? Siena volvió su mirada hacia Gavin. Sus ojos brillaron con un destello dorado. No compraste una trabajadora, Gavin. Compraste un ser humano. Compraste una hermana. Dominic levantó la mano. La enorme pantalla detrás del trono cobró vida. Factura de venta. Artículo. Siena Mercer, Omega no registrada. Precio, $55. Comprador, Alpha Gavin. Vendedores, Lydia Mercer, Paige Mercer. La sala estalló. Los flashes se dispararon como luces estroboscópicas. La tinta coincide con el bolígrafo de tu bolso, Lydia, anunció Silas, dando un paso adelante con un expediente. Y los registros bancarios muestran que el dinero se utilizó para reparar un SUV de 2018. Vendiste a tu propia sangre para reparar un coche. El disgusto en la sala era palpable. Lydia cayó de rodillas. Al darse cuenta de que su plan había fracasado, se derrumbó. Estábamos desesperados, sollozó, extendiendo la mano. Siena, por favor, somos tu familia. Siena miró a la mujer que la había esclavizado. Mi familia. Miró a Dominic y luego volvió a mirar a Lydia. Mi familia está a mi lado. Vosotros solo sois las personas que me vendieron. Guardias, ordenó Dominic. Lleváoslos. Cuando los guardias se acercaron, Alpha Gavin soltó un rugido. No, no voy a caer por esto. Sacó un detonador de su bolsillo. ¡Agáchate!, gritó Dominic, empujando a Siena detrás de él. ¡Boom! Las vidrieras se hicieron añicos hacia adentro. El humo llenó la sala mientras descendían las cuerdas. Los mercenarios contratados por Gavin se lanzaron al caos. ¡Es una emboscada!, gritó Silas. Gavin se transformó en un enorme lobo marrón. Ya no le importaba la ley. Se abalanzó directamente sobre Siena para eliminar la prueba. Dominic lo interceptó en el aire, transformándose en un gigantesco lobo negro. Golpeó a Gavin contra el suelo de mármol, pero 3 lobos rebeldes lo rodearon al instante. Dominic era fuerte, pero estaba en inferioridad numérica. Un mercenario le rodeó, apuntando al flanco expuesto de Dominic. Siena tosió entre el humo al ver a su compañero rodeado.
Sintió un calor en el estómago, no fiebre, sino puro instinto ardiente. Proteger a su compañero. Cerró los ojos y dejó ir el último hilo de su miedo. Una luz blanca cegadora explotó de su cuerpo, despejando el humo en un radio de 3 metros. Los huesos se rompieron y se remodelaron. Le creció un pelaje blanco como la nieve recién caída. Cuando la luz se desvaneció, lo que estaba de pie sobre el dais no era una chica. Era un lobo blanco más grande que cualquier hembra jamás registrada, que irradiaba un aura de antiguo poder sagrado. La lucha cesó. Los rebeldes se quedaron paralizados. Incluso Gavin, inmovilizado bajo las patas de Dominic, dejó de forcejear. El lobo blanco echó la cabeza hacia atrás y lanzó un aullido que destrozó los cristales que quedaban en el palacio. Un sonido de dominio absoluto. Siena había llegado. El aullido del lobo blanco no solo resonó en el palacio de obsidiana, vibró en la médula de todos los seres vivos. Era un sonido que no se había oído en los territorios del norte durante 3 siglos. Es la orden de una verdadera reina. Los lobos rebeldes mercenarios contratados por Gavin vacilaron. Sus instintos agudizados para la violencia les gritaban que se sometieran. Siena no esperó. Era un borrón blanco en movimiento, saltando desde el dais y atravesando el caos. Aterrizó sobre el lomo del lobo gris, flanqueando a Dominic, y apartó a la enorme bestia con un poder sin esfuerzo. Dominic sacudió su enorme cabeza negra. Recuperándose de la conmoción, miró a la etérea criatura a su lado, el aterradoramente hermoso lobo blanco. Un ronroneo bajo y retumbante de orgullo vibró en su pecho. Compañeros, se movían juntos como el humo y las sombras. Dominic era la fuerza bruta, un tanque de destrucción. Siena era la precisión, un bisturí de luz. Lucharon espalda con espalda, un torbellino de pelaje blanco y negro que diezmó la resistencia restante. El Alfa Gavin, al ver a sus mercenarios acobardados, se dio cuenta de que su apuesta había fracasado. Se dio la vuelta para huir, arañando el mármol con sus garras para alcanzar la ventana destrozada. Pero Siena fue más rápida. Le cortó la retirada, deslizándose delante de él con un snarl que dejó al descubierto unos letales colmillos de marfil. Gavin se detuvo en seco, gimiendo. En presencia de un lobo blanco, el arrogante alfa no era más que un cachorro. Dominic se abalanzó sobre Gavin y lo inmovilizó en el suelo agarrándolo por el cuello. Miró a Siena en silencio, pidiendo la orden. Matar o perdonar. Siena se acercó con los ojos dorados ardientes. Colocó una pesada pata sobre el pecho de Gavin. No lo mató. En cambio, soltó un ladrido corto y agudo. Sumisión. Gavin gimió y se quedó flácido, mostrando su cuello. La batalla había terminado. Cuando el humo se disipó y la Guardia Real aseguró la habitación, Siena dio un paso atrás. La adrenalina se desvaneció. Dominic se transformó primero, arrancando un tapiz de terciopelo de la pared para proteger a Siena mientras ella recuperaba su forma humana. Ella se desplomó contra él. La primera transformación le había dejado sin fuerzas. «Te tengo», le susurró Dominic al oído, abrazándola con tanta fuerza que le dejaba moretones, pero con la delicadeza necesaria para reconfortarla. «Te tengo, mi reina». Siena levantó la vista, con los ojos aún brillando con un tenue resplandor dorado. «¿Se ha acabado?» Dominic le besó la frente ante la prensa atónita y los guardias inclinados. «La lucha ha terminado, Siena. La lluvia acaba de empezar». 3 días después, el tribunal del Alto Consejo estaba abarrotado. No todos los días un alfa y la familia de una reina eran juzgados por alta traición. Siena se sentó junto a Dominic en el estrado elevado, vestida con un traje blanco a medida que irradiaba autoridad. En el centro de la sala, Lydia Page y Alpha Gavin estaban encadenados. La fachada cuidada de Lydia había desaparecido. Parecía vieja y patética. «Siena», gritó Lydia, forcejeando contra sus esposas. «Por favor, somos tus hermanas. Te criamos. Eso no cuenta para nada». Siena se puso de pie, silenciando la sala. Bajó los escalones hasta que se encontró a pocos metros de la mampara de cristal. «Vosotras no me criasteis», dijo Siena con voz firme. «Me tolerasteis,
me utilizasteis, y cuando me volví demasiado cara, me vendisteis. Estábamos desesperadas, sollozó Paige. Yo también, respondió Siena con frialdad. Yo estaba desesperada por encontrar el amor, pero vosotras me envenenasteis para aseguraros de que nunca lo encontrara. Se volvió hacia el juez supremo. La corona no solicita la pena de muerte. La muerte es demasiado fácil, y yo no soy una asesina como ellas. Volvió a mirar a sus hermanas. Queríais dinero, queríais estatus. Vuestra sentencia es la pérdida de ambos. Se os despoja del nombre Mercer y se os destierra a los territorios fronterizos. Lydia jadeó. La frontera era un páramo sin ley. Viviréis como yo, dijo Siena en voz baja, sin poder, sin registrar y solas. Tenéis hasta el atardecer para abandonar mi ciudad. Siena dio la espalda a sus gritos y se volvió hacia Gavin. Dominic se colocó a su lado. ¿Y tú? Dijo Dominic. Por el ataque al palacio y la red de esclavitud en Greenwich, eres condenado a las mentes profundas. Trabajarás hasta que pagues tu deuda, lo que, según mis cálculos, nunca sucederá. Gavin bajó la cabeza, finalmente derrotado por el defecto que había intentado romper. Un año después, el balcón del Palacio Obsidiano ofrecía una vista perfecta de la puesta de sol que pintaba el océano de púrpura y fuego. Siena se apoyó en la barandilla, removiendo una copa de sidra hasta que un par de fuertes brazos la rodearon por la cintura. «Piensas demasiado en voz alta», murmuró Dominic, acariciándole el cuello con la nariz. «Estoy pensando en la inauguración del orfanato mañana», admitió ella, apoyándose en él. «El primer refugio para lobos no registrados. Quiero que sea perfecto». «Lo será». Dominic la giró para que lo mirara, porque tú lo has construido. Has cambiado este reino, Siena. La vida había cambiado. Con un lobo blanco en el trono, los viejos prejuicios estaban desapareciendo. Los más débiles estaban protegidos y la corrupción había sido purgada. «¿Sabes?», dijo Dominic con un brillo travieso en los ojos. «El consejo vuelve a preguntar por un heredero. Creen que un pequeño lobo blanco corriendo por ahí levantaría la moral». Siena se rió y le rodeó el cuello con los brazos. «Pueden esperar». «No lo sé». Dominic la atrajo hacia sí. «Creo que tienen razón». Siena sonrió, recordando a la chica que fregaba alfombras en una caravana, creyendo que no valía nada. Miró al hombre que había visto una reina cuando ella no era más que una sirvienta. «Quizás», susurró, atrayéndolo hacia sí para besarlo, «pero por ahora me gustaría disfrutar de mi libertad con mi pareja». Dominic gruñó juguetonamente y la levantó en brazos mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, bañando el Palacio de Oro. Habían atravesado el fuego para encontrarse y ahora tenían el mundo a sus pies. Y esa es la historia de Siena y el rey Alfa, de ser vendida por un coche usado a gobernar como la rara loba blanca. Hablamos de la venganza definitiva. ¿Qué te pareció el castigo para Lydia y Paige? ¿Se merecían el flequillo o Siena fue demasiado misericordiosa? Y, en serio, ¿qué tan satisfactoria fue esa orden de sumisión? Cuéntame en los comentarios. Si te encantó esta historia, dale al botón de me gusta. Nos ayuda mucho. No olvides suscribirte y darle a la campana para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. La semana que viene tenemos una historia loca sobre un compañero rechazado que se convierte en multimillonario. Así que estad atentos.